Oremos. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú bendiga las palabras que hemos de exponer. Bendice a nuestros oyentes, bendice, Señor, a todo aquel que está en su hogar, en su casa o en la prisión, que esta palabra pueda tocar sus vidas y sus corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestros Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados, dice el apóstol, por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como las nodrizas que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Defensa de un apóstol es el tema. Defensa de un apóstol. Por debajo de la superficie, este pasaje se adivina el correr de las columnas que divulgan los oponentes de Pablo en Tesalónica. Número 1. El versículo 2 se refiere al encarcelamiento y malos tratos de los que Pablo había sido objeto en Filipo. Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y todo lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro. Allí sucedió este caso, y a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo en el versículo 2. La narración del libro de los Hechos la hace Lucas, porque Lucas estaba presente en ese momento. Sin duda, había algunos en Tesalónica que decían que Pablo estaba fechado por la policía, que no era más que un delincuente que iba huyendo de la justicia y que estaba claro que no se le tenía que dar crédito. El apóstol Pablo se encuentra en una situación difícil, está predicando el evangelio. Todo el que predica el evangelio tiene problemas. Tiene problemas y aún tiene en muchos casos que defender su apostolado, que eso fue lo que hizo el apóstol Pablo aquí. Él trata de presentar su defensa a aquellos hermanos en Tesalónica por las acusaciones que hacen al apóstol. Sabemos que Satanás nunca estará tranquilo,
Todo lo que tú hagas, el bienestar del evangelio, el bienestar de la obra de Dios, tendrá persecución, tendrá ataque. Pero no te sienta mal, porque todos los apóstoles antes que ti y antes que nosotros sufrieron la misma situación. Persecución, daño, perjuicio, ataques. Una mente realmente maligna lo tergiversa todo para producir una calumnia. Las personas que tienen la mente torcida, dañado, enfermos, que están dentro de las iglesias, muchos de ellos, y fuera de las iglesias, tratan de tergiversar el mensaje dado por el apóstol, en este caso el apóstol Pablo, o por los predicadores hoy en día, por los evangelistas, por los pastores, para que el pueblo no se centre en las palabras y la verdad de Jesucristo. Serán difamados, serán atacados, serán señalados. Tras el versículo 3, hay no menos de 3 acusaciones. Y vamos a ver estas 3 acusaciones en este versículo, que se le presenta al apóstol Pablo. Y vámonos al versículo capítulo 3. Y dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Error, impureza y engaño. Se decía que la predicación de Pablo era una pura fantasía. Una persona realmente original siempre corre el riesgo de que los demás la tomen por loco. Festo creyó que Pablo estaba loco. En el capítulo 26, versículo 24 del libro de los Hechos. Hubo un tiempo cuando los parientes de Jesús, escúcheme bien, los parientes de Jesús llegaron a tratar de llevárselo a casa porque creían que se había vuelto loco. Los parientes de Jesucristo creían que Cristo se había vuelto loco. Marcos, capítulo 3, versículo 21 lo dice, y dice de la siguiente manera: cuando lo oyeron los suyos, es decir, los de Jesús, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Creían que Cristo estaba loco. Y ahí mismo en ese pasaje dice que los fariseos decían: este hombre es hijo de Bersebú, porque echa a los demonios en el nombre de Bersebú, que era el dios de la mosca, Baal Zebú, que era el dios de la mosca. O sea, acusaron a Cristo que no estaba bien de la cabeza. Cuando usted empieza a emprender una visión fuera del marco normal de lo que la sociedad ve lo normal, que se convierte en un anormal, tiene que tener persecución. Cuando tú decides buscar a Dios, la sociedad no acepta en que tú tengas la capacidad y el valor de querer buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tiene ataque. Pero tengo para decirte en estos momentos que aunque vengan los ataques, venga lo que venga, tienes que sentirte seguro en Dios, confiado en Dios y avanzando en Dios. Los estándares cristianos pueden ser tan diferentes de los del mundo que aquel que lo siga con una mente sencilla y un entusiasmo ardiente puede parecerle a otras personas que están mal de la cabeza. Las decisiones que se toman en cuanto a dinero, en cuanto a entrega, la gente dice: está loco. Está loco. ¿Cómo va a dejar su trabajo para dedicarse al evangelio? Está loco. ¿Cómo se va a ir a una misión y deja a sus hijos abandonados y deja a su mujer sola? Está loco. Claro que estamos locos. Claro que estamos fuera de sí. El que en esta sociedad no está fuera de sí, tiene problema en sí. Otro aspecto. Se decía que la predicación de Pablo procedía de motivos impuros. La palabra que se utiliza para impureza es acatarsia. La palabra que aparece allí escrita cuando Pablo la escribe en griego. Tiene muchas veces que ver con la impureza sexual. Claro que tenían que acusar a Pablo así. A Pablo no se le conoce una esposa. Pablo está entregado al evangelio. Entonces están diciendo que la motivación de este tipo es impura. Quizás lo estaban acusando de pedofilia. Quizás de un hombre descontrolado sexualmente. No se sabe. Porque Pablo no dice cuál es específicamente la acusación. Pero está usando el término acatarsia, que quiere decir impureza sexual. Es decir, era un hombre aparentemente acusado por un desorden sexual, que desconocemos cuál es. Porque Pablo no da detalle de ese desorden
en que le están acusando. Los cristianos tenían una costumbre que los paganos malinterpretaban a menudo intencionalmente el beso de la paz, que encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 26. Cuando los cristianos hablan de sus fiestas del amor y del beso de la paz, no les resultaba difícil una mente sucia leer en esas frases lo que no contenían. Lo malo es que una mente sucia verá sucia hasta donde no la haya, porque su mente está sucia. El que es sucio de mente, todas las cosas que tú haces, para ello es una enfermedad, porque ellos son los enfermos. Y en su propia enfermedad, ¿qué es lo que ven? Enfermedad. ¿Qué es lo que observan? Enfermedad. ¿Qué es lo que están mirando? Enfermedad. No pueden ver otra cosa, porque si son enfermos por sus ojos, eso es lo que ven. Cuando la persona tiene una mente sana, cuando la persona es puro, cuando la persona es verdaderamente sana, su mente es sana. Su actuación es sana. ¿Por qué tú crees que nos engañan a nosotros los que tratamos de hacer todo lo correcto? Porque venimos con sanidad. Y los lobos nos están esperando, lo malicioso, y nos destruyen por nuestra sanidad. Se decía, y número 3, que la predicación de Pablo estaba encaminada astutamente a engañar a la gente. Los propagandistas de la Alemania de Hitler descubrieron que si se repetía una mentira con suficiente frecuencia y en voz bien harta, acababa de aceptarse como una verdad. De eso era lo que Pablo acusaba. Se decía tanto una mentira que se convirtió en una verdad en la gente. El versículo 4 indica que acusaban a Pablo de buscar la aprobación de la gente en vez de la de Dios. Probablemente aquello surgiría del hecho de que predicaba la libertad del evangelio y la gracia frente a la esclavitud del legalismo. Siempre habrá personas que no creen que son religiosas a menos que sean desgraciadas. Y cualquiera que predique el evangelio del gozo encontrará calumniadores, que es exactamente lo que sucedió con Jesús y con el apóstol Pablo. Estaban locos, estaban fuera de sí, fueron acusados porque estaban predicando un evangelio desconocido a un mundo diferente. Los versículos 5 y 9 indican que habían algunos que decían que Pablo estaba metido en el negocio de la predicación por la que pudiera sacar de él. La palabra que se utiliza para alulación o colaquía siempre indica la que se practica para sacar dinero. Ellos pensaban que el apóstol Pablo estaba predicando por ganancia. Por ganancia. Lo malo es que en la iglesia primitiva había quienes trataban de sacarle partido a su cristianismo. Y es verdad. El primer libro de orden eclesiástico se llamó la Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles, que este Didaché data del año 90 después de Jesucristo, donde se dan algunas instrucciones iluminadoras en la Didaché, que luego que viene el canon de las escrituras en el siglo IV, entonces ya desaparece la Didaché. Pero por ahí quedan fragmentos todavía en que se puede citar a la Didaché, esta doctrina. Y oye lo que dice la Didaché. Recibid al apóstol que haya visitaros como al Señor, que se quede con vosotros un día, y si es necesario, también el siguiente. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque había personas que usaban el evangelio, llegaban a los sitios, eran evangelistas o predicadores itinerantes, llegaban a los sitios de sorpresa, le comían la comida a ese, de ahí se iban para otro sitio, y le comían la comida al otro, y se iban para otro sitio, y así nunca trabajaban. Entonces iban como predicadores buscando donaciones, ofrenda y comida, donaciones, ofrenda y comida, donaciones, ofrenda y comida, donaciones, ofrenda y comida. Entonces no había manera de que esa gente pudiera acercarse a Dios con el corazón y cumplir con la responsabilidad como ciudadano en su nación, en su país o en su medio habitar. Entonces era un problema el que estaba sucediendo allí. Por ello, los falsos profetas le decía a la Didaché que el que quedaba en tu casa 3 días era falso, porque se iba a comer toda tu comida, se iba a aprovechar de ti. Cuando el apóstol se disipa, no le deis más que pan hasta que llegue a su morada. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Si pide dinero, eso dice la Didaché. Añado otra
versión de la Didache. Ningún profeta que encargue una mesa en el espíritu comerá de ella, porque sería un falso profeta. O sea, cuando el profeta dice, oye, prepárame un asadito que voy para tu casa, prepárame una comidita, un arroz con habichuela que voy a tu casa, es un falso profeta, decía la Didache. Si el que os llega es un vidente, socorredle con lo que podáis, pero que no se quede con vosotros más de 2 o 3 días, a menos que sea por necesidad. Pero si tiene intención de quedarse entre vosotros como un artesano, más que trabaje para comer. Pero si se tiene profesión, ved, de la manera que no esté ocioso entre vosotros, si es cristiano. ¿Se da cuenta? Que el cristiano que viene para tú darle la mano no es para que se lo acueste a dormir y no lo mande a trabajar. Tiene que ayudarle, tiene que darle de comer, pero tiene que mandarlo a trabajar. Pero si no quiere, es un traficante de Cristo. Guardaos de los tales. Didache, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de la Didache, que fue el libro o manual apostólico del segundo siglo, del año 90 de nuestra era. Ya se conocía en la iglesia primitiva el problema perenne que los magnantes se presentan como hermanos necesitados y hasta como obreros cristianos. En el versículo 6 indica, el versículo 6 muy interesante, porque en este versículo, y vamos a leer el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstol de Cristo. Wow. Oiga lo que dice. Le acusaban de buscar prestigio personal. Es el constante peligro del predicador el hacer alarde de sí mismo en vez de presentar el mensaje. En Primera de Tesalónica, capítulo 1, verso 5, hay algo sugestivo. Pablo no dice, y vamos al verso 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vuelvo y repito. Dice, Pablo no dice, negativo, no del nos plural, del negativo. Pablo no dice, yo llegué a vosotros, sino nuestro evangelio llegó a vosotros. ¿Se da cuenta? Nuestro evangelio. Lo que él está diciendo, el mensaje del evangelio fue que llegó a vosotros. Él no dice, yo llegué a vosotros. Es peligroso, porque a veces decimos nosotros, yo llegué, yo soy el apóstol, yo soy el ungido. No, un momento. El mensaje de Jesucristo está llegando a tu vida. El mensaje que te cambia, el mensaje que te transforma, el mensaje que tú necesitas oír para que pueda cambiar y para que pueda ser edificado. Es el mensaje de Jesucristo. No es el mensaje de Andrés, es el mensaje de Jesucristo el que cambia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestro evangelio llegó a vosotros. El nombre se podía en el mensaje. Se perdía en el mensaje. El nombre de Pablo se perdía en el mensaje. Es decir, mi nombre no me interesa. A mí no me interesa que ustedes me reconozcan a mí. A mí lo que me interesa es que Dios sea glorificado. Pero muchos de nosotros estamos pensando, yo soy el que tengo que ser reconocido. Si no me reconocen, si no me atienden, si no me dan beneficio, si no me hacen alarde, entonces las cosas no marchan bien. Estamos equivocados si pensamos así. El nombre tuyo tiene que desaparecer y tiene que subir el nombre de Jesucristo. El versículo 7 indica que a Pablo le acusaban, al apóstol, de ser un dictador. ¿Hasta dónde llegaron esta gente de Tesalónica? Esto es increíble. De ser un dictador. Su gentileza era la de un padre prudente. Su amor sabía ser firme. Para él el amor cristiano no era una sublevaría, es decir, que él se iba a sublevar, que el apóstol se iba a sublevar por presentando el mensaje. Él nunca lo hizo así, sino que fue simple, sencillo, humilde, por amor. Por amor. Sabía que las personas necesitaban disciplina para castigarla, sino para bien de su alma. Y como Pablo empezó a disciplinar a esta gente empezaron a decir, este es lo que es un dictador, este es lo que es malo, este es lo que es perverso. Mi amigo, el apóstol Pablo fue usado de Dios y por Dios para llevar ese mensaje a los hermanos en Tesalónica. Pero él tiene que hacer su defensa de que lo que está haciendo es correcto.
En estos momentos Jesucristo también hizo su defensa, que sus propios familiares dijeron que estaba loco y lo fueron a buscar para llevárselo a la casa. Quizá le iban a buscar un psicólogo. En esa época no existía la psicología. Quizá iban a buscar un terapéutico. Tampoco existía la terapia. ¿Qué entonces iban a hacer con él? Llevarlo a su casa, y lo que hacían a los locos, ¿sabes lo que hacían? Como el demoniado Gadadero. Lo amarraban con cadenas. Eso es lo que estaban empezando a hacer con Cristo. Dijeron, pero este hombre está loco. Cristo está loco. Ay, pobrecito, está loco. Porque así te van a llamar a ti si empieza a dar los cambios necesarios. Si deja el mundo, si deja el alcohol, si deja la poca vergüenza, la gente diría que tú estás loco. Tú no estás loco. Tú lo que quieres es seguir a Cristo. Tú lo que quieres es buscar el rostro de Dios. El Dios que fue a la cruz y murió por ti. En estos momentos, yo te invito para que tú abras tu corazón y puedas confesar a ese Jesús que dio su vida por ti. Aunque la gente te va a decir que eres trastornado, que eres loco, no importa. Eres loco en Jesús. Ahora eres loco por Jesús. Y en estos momentos yo te invito que confieses a Cristo, que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Y yo quiero que repita conmigo. Repite esta oración, esta confesión. Señor Jesús, en estos momentos reconozco que soy pecador. Límpiame, sálvame, perdona todos mis pecados y hame, heredero de tu gracia, por Jesucristo. Amén. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por aquella persona que ha hecho esta oración con nosotros, y te pido que le bendiga, que le guarde y que le llene con tu gracia y con tu amor. Por Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Dios te bendiga.